llama esclerosis aórtica. Y cuando el tubo se hace viejo, a eso se llama aortoesclerosis. Entonces puede haber dos cosas: aortoesclerosis, esclerosis del tubo, y una esclerosis valvular, esclerosis aórtica. Esta es estenosis aórtica. Y la estenosis es una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Como ven ustedes aquí, una válvula aórtica tiene tres valvas, tres nidos de paloma, que tiene la emergencia de la coronaria del lado derecho, la coronaria del lado izquierdo hacia adelante, y el seno de Valsalva correspondiente se llamará seno de Valsalva coronariano derecho, seno de Valsalva coronariano izquierdo, y este que no tiene nada, pues se llama no coronariano, pues no hay nada. Y aquí tenemos las imágenes del seno de Valsalva derecho, del izquierdo y el seno de Valsalva no coronariano. La válvula aórtica, habitualmente circular, termina abriéndose. La primera era desde la cara aórtica, esta es desde la cara ventricular, cara aórtica otra vez, se abre en forma más o menos triangular y tiene como unos pelitos, y esta es la cara aórtica, ¿no? Los tres velos vistos desde la cara ventricular, perdón. Fíjense, por aquí hay como unos pelitos que están localizados, los voy a volver a enfocar en la próxima vuelta del loop. Ahí está, unos pelitos pequeñitos que se les llama excrescencias de Lamble, que no significan nada. Y en la parte central es un poco más gruesito el tejido, y a esto se les llama, el lugar donde se juntan los tres velos, se le llama nódulos de Arancio. ¿Qué es lo que va a suceder en el curso evolutivo de la estenosis aórtica? Lo que pasa habitualmente es que normalmente la válvula, con los senos de Valsalva coronariano derecho, coronariano izquierdo y no coronariano, pues se abre de manera más o menos ovalada o triangular en algunos casos. Cuando hay una valvulopatía reumática postinflamatoria, las valvas se engruesan y al engrosarse se quedan rígidas, y la apertura pues también es pobre. Este es un cierre que no es cierre de verdad, porque queda abierto un pequeño segmento triangular, y la apertura es pobre. En la calcificada, en la válvula senil, en la válvula progresivamente degenerativa, el depósito de calcio hace que el cierre sea un poco más generoso que en el caso de la valvulopatía reumática, y la apertura también es un poco más amplia. ¿Y qué es lo que sucede con el congénito? El congénito une uno de los RAFes, cualquiera. Por ejemplo, en el caso este, ha unido el seno de Valsalva coronariano derecho con el no coronariano, y esta parte no abre. A la hora de abrir no abre y se comporta como una aorta bicúspide, solamente dos cúspides. Una, que es el seno de Valsalva coronariano izquierdo, y la otra valva grandota, la válvula unida, con el seno de Valsalva coronariano derecho y el no coronariano. Anatómicamente, pues los cambios son estos. En el normal se ve normal, la reumática con ese aspecto, la calcificada también guardando más o menos la anatomía, pero con rigidez, y la bicúspide, pues totalmente irreconocible el tejido. No voy a hacer un zoom para que vean. Este es el RAFE que ha unido uno de los senos de Valsalva con el otro y se está comportando como si tuviera solamente dos cúspides. Bien, ¿qué es lo que pasa con la estenosis aórtica? Lo más frecuente es que sea un problema crónico de larga evolución y es predominantemente del sexo masculino. Hay tres lugares donde puede estar obstruida la válvula. A nivel de la válvula propiamente dicha, que se llama estenosis valvular, puede estar por encima de la válvula en una especie de, no sé, telón, una línea, un tabiquito, un algo encima, que se llama estenosis supravalvular, y puede también haber una obstrucción debajo de la válvula que se llama obstrucción subvalvular. Lo más frecuente dentro de las congénitas es la válvula bicúspide, unicúspide o tricúspide fusionada, con un porcentaje cercano al 2%, y estos pacientes con válvula bicúspide, esta de aquí abajo, una bicúspide,
Aquí los senos de Valsalva unidos son el coronariano derecho y el coronariano izquierdo, y lo único libre es el no coronariano. Estas bicúspides, estas que están unidas, o estas que están esclerosadas, esta es una degenerativa, estas que ya vienen unidas, terminan dando manifestaciones de estenosis aórtica una vez que se ha pasado los 50 años de edad. En cambio, la adquirida, la más frecuente, es la degenerativa calcificada por el paso del tiempo, la reumática en segundo lugar, y hay otras donde se incluyen las enfermedades del tejido colágeno, ¿no? Enfermedades reumatológicas, el lupus, la esclerosis sistémica progresiva, la dermatomiositis, tienen una gran cantidad de aporte a la estenosis aórtica. Decía, la más frecuente, degenerativa, calcificación, y hay que buscar en esos pacientes factores de riesgo. Tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus, y cuando la persona es joven, hay que sospechar que sea congénito. En menores de 30 años, probablemente haya una válvula uni o bicúspide, y, por supuesto, si está en un rango en que ni es joven ni es adulto y está en la etapa media de la vida, habría que pensar que a lo mejor eso es una valvulopatía aórtica reumática. Y luego las otras posibilidades. Vayamos a una fisiopatología más o menos rapidita. Tenemos acá un corazón normal y aquí tenemos un corazón con una estenosis aórtica. ¿Qué es lo que sucede? Hay una obstrucción al flujo de salida. La sangre no sale o sale poca. Entonces el ventrículo izquierdo se empieza a volver un poco más gordo y empieza a engordar, pero para adentro. Hace un engrosamiento intracavitario que va a aumentar el espesor de la pared de manera simétrica y va a terminar dando lugar a un espesor aumentado concéntrico del ventrículo izquierdo. Como el ventrículo izquierdo crece para adentro, al principio el paciente no tiene cardiomegalia. Es un paciente que el corazón pues lo tiene de tamaño normal. Solamente cuando pasa mucho tiempo empieza a dilatarse como una expresión necesaria para tratar de cumplir las necesidades metabólicas. Entonces, bien tardía cuando existe. Son pacientes con placa de tórax, tendrán un corazón de tamaño normal, sin cardiomegalia, y como hay una obstrucción al flujo de salida, la aorta no será prominente. Será una aorta angosta porque no está saliendo la sangre. Este stop, este alto entre el ventrículo y la aorta, normalmente no existe. Por tanto, la presión que maneja el ventrículo izquierdo de manera normal es más o menos la misma presión que maneja la aorta. Entonces, manejan una presión similar, variable con 10, 12 milímetros de mercurio. Entonces, es usual encontrar ventrículos con una presión sistólica de 110 y aortas con 112, 115, 118, hasta 120, porque no hay diferencia de presión entre uno y otro lado. Y la velocidad a la que sale la sangre, porque tiene una velocidad a través del anillo aórtico que normalmente en promedio mide 4 centímetros cuadrados, la velocidad a la que sale la sangre es casi de 2 metros por segundo. 1.8 metros por segundo es la velocidad a la que sale la sangre. Entonces la obstrucción es en el flujo de salida, se genera ese gradiente sistólico aumentado entre ventrículo izquierdo y aorta a expensas del ventrículo izquierdo, es decir, la presión intracavitaria es mayor siempre. ¿Y qué tenemos? Un aumento de la presión que trata de vencer o trata de cerrar a la válvula mitral. Entonces, de manera retrógrada, aumenta la presión dentro de la cavidad auricular izquierda, hace hipertensión venocapilar pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, edema agudo de pulmón cardiogénico por falla de bomba y puede terminar como insuficiencia cardíaca del lado derecho. Esta es la secuencia de la estenosis aórtica. Abajo está un ventrículo izquierdo normal, este que estoy marcando ahí, y este ventrículo izquierdo empieza a hacer una hipertrofia. Primero, remodelado concéntrico, lo que está ahí, empieza a cambiar su estructura, se empieza a sufrir cambios de la citoarquitectura ventricular,
no se hiperplasia el tejido, es decir, no aumenta el número de células, lo que pasa es que se reorganiza y esa reorganización se llama remodelado. Y el remodelado es modificar las estructuras hacia el centro y eso se consolida como hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica. Y después de un tiempo pasa pues que la hipertrofia se va para afuera. Mantiene la de adentro, pero empieza a crecer también. Entonces, el estadio final viene con cardiomegalia. ¿Cuál es el curso natural de la estenosis aórtica? Cuando hay una enfermedad calcificada, degenerativa, cuando son viejitos, el curso evolutivo es más rápido. Y cuando empiezan a aparecer los síntomas, que son básicamente 4, dolor torácico tipo angina, lo explico en este momento, síncope, disnea o insuficiencia cardíaca, cada uno de estos disminuye la sobrevida. La supervivencia con estas manifestaciones clínicas se acorta en un 25% por cada una de estas. Si el paciente, como dice el título ahí, tiene angina, su posibilidad de sobrevida para 5 años, entre 3 y 5 años, habrá caído en un 25%. Lo propio con síncope, lo propio con disnea y lo mismo con insuficiencia cardíaca. Si tiene 2, la mortalidad será del 50%. Si tiene 3, 75%, y si tiene las 4 como manifestaciones clínicas, su mortalidad está asegurada dentro de los próximos 4 o 5 años. Hay un alto riesgo de muerte súbita y explico por qué. Les decía, el ventrículo empieza a crecer, se hace gordo, pero se hace gordo para adentro. Como se hace gordo para adentro, la luz cavitaria se hace más chica y al entrar menos sangre dentro de la cavidad ventricular sale menos también. Como resulta que hay una obstrucción afuera y las coronarias están al lado, las coronarias requieren de alimentación que el ventrículo no puede proveer por 2 razones. La primera, porque no está saliendo toda la sangre que debería por la estenosis, y 2, el ventrículo ha aumentado su necesidad, se ha puesto más gordo y ese ventrículo gordo ha aumentado su necesidad metabólica de oxígeno. Entonces, aumento de necesidades, disminución de aporte, desequilibrio, hipoxia, angina, dolor torácico tipo angina, isquemia miocárdica. El síncope también es obvio, la sangre no sale al seso, hay bajo débito cerebral, bajo débito sistémico también, pero el paciente empieza a tener los muyus de rigor por tener bajo débito cerebral. Como decía, la presión aumenta intracavitaria y empieza retrógradamente a aumentar la presión de enclavamiento pulmonar, disnea y finalmente la insuficiencia cardíaca. Entonces, en un resumen resumido, el orificio estrecho nos habla de una obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Esto aumenta las presiones intracavitarias y genera ese gradiente transaórtico, un cambio de presión de un lado a otro que no debería ser mayor a 10 o 12 milímetros de mercurio, y empezamos a comparar las presiones sistólicas de aorta y de ventrículo izquierdo. Eso va a llevar a sobrecarga del ventrículo izquierdo, cambios de estructura del ventrículo izquierdo y falla del ventrículo izquierdo. Lo que se precipita, pues en el orden secuencial, la angina es lo más frecuente, el síncope es de esfuerzo y cuando el paciente se pone de pie, la disnea por esfuerzo es el inicio de la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca, por supuesto, pero lo más serio, la muerte súbita de origen cardíaco, que en algunos lugares de nuestra patria se le conoce con el nombre de muerte repentina. Se murió de golpe. El área valvular, igual que la mitral, normalmente es de 4 a 6 centímetros. Nos quedamos con 4 centímetros. Es leve la estenosis aórtica cuando el área es un poquito menos de la mitad, digamos la mitad, 2 centímetros cuadrados. Y cuando el gradiente medio es de más o menos 25, es decir, el doble de lo normal, lo normal es hasta 12. El doble de lo normal es estenosis leve. Ahora, como el agujero se va haciendo más chiquitito, el paso de la sangre va aumentando la velocidad del flujo. Se hace más pequeño el orificio y el flujo es más rápido, la velocidad es mayor. ¿Qué es lo que pasa cuando tapamos una manguera? ¿No? El agua no cae ligera, sino sale como un chorro. Entonces, para que sea leve, la velocidad del flujo tiene que ser menor de 3 metros por segundo.
la estenosis es moderada cuando el área es de 1 a centímetro y medio, de centímetro a centímetro y medio. El gradiente medio más o menos entre 25 y 40 y la velocidad del flujo está entre 3 y 4 metros. Y es severa cuando el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado, el gradiente medio es mayor de 40 milímetros de mercurio y la velocidad del flujo es mayor a 4 metros por segundo. Esa es ya severa. Y hay una que es crítica, el área valvular menor de medio centímetro, gradiente medio mayor de 70 milímetros de mercurio y la velocidad del flujo mayor de 4 metros y medio. Esta es una válvula bicúspide con un orificio centralito, que es por donde escapa el flujo. Una de las características clínicas de este paciente es el pulso carotídeo, que se lo denomina parvo y tardo. Arriba, la imagen de arriba muestra un pulso normal, que tiene el pulso arterial, una onda de percusión, y tiene una incisura dícrota y una onda dícrota. El pulso de la estenosis aórtica es un pulso chato, es un pulso plano. Por eso se le llama parvo en latín, petizo, un pulso chato, pequeño. Y tardo, tardón. En latín se decía y se sigue diciendo pulso parvus et tardus, plano y ancho. Entonces, esto es el resultado de una obstrucción a ese flujo de salida. Este dibujito, que se aplica a todos los soplos, los valvulares y los congénitos también, lo primero que tenemos que definir en qué fase del ciclo cardíaco es el fenómeno auscultatorio. Es sistólico, es decir, coincide con el pulso. ¿Es toda la sístole? Sí, es toda la sístole. Se lo llama por eso soplo pansistólico u holosistólico. ¿Cuál es el tono? El tono es grave, es de tono bajo. Suena rugoso. El timbre, que es un ejemplo, áspero, rudo. Los brasileños le dicen rolido, que es como descargar una volqueta de piedras. Áspero, granulosito. Y los fenómenos adjuntos. El fenómeno es evidentemente sistólico, el pulso es parvo y tardo, y ese soplo tan áspero termina siendo de intensidad muy amplia. Y no solamente se lo escucha rudo, sino que se lo palpa. Entonces hay la percepción palpatoria de ese fenómeno rudo, áspero. Y eso pues es un frémito. Frémito, que algunos le dicen estremecimiento gatuno, porque parece el ronroneo de un gato, frrr, frrr, y otros le dicen thrill, como el Thriller de Michael Jackson, estremecedor. Frrr, frrr, frrr. Obviamente es en mesocardio irradiado hacia vasos del cuello, porque la aorta sube y termina dando irradiación hacia los vasos del cuello. Entonces, la diástole está limpia y la sístole tiene este soplo sistólico eyectivo. ¿Por qué eyectivo? Piensen en una jeringa que tiene un piquito chico y uno a veces tiene que hacer fuercita y a veces hace mucha fuerza y termina derramando todo el líquido. Al principio se hace fuercita porque el pico se ha tapado un poco y nosotros hacemos mucha más y lo vencemos a la mala. Entonces, esa eyección, esa salida está obstruida en la estenosis aórtica, que se irradia a las carótidas. Cuando es congénito y la guagua nace con esto, el soplo sistólico es tan intenso que incluso se lo puede escuchar en la fontanela. Uno pone el fonendoscopio aquí y la turbulencia que sube se escucha hasta en la fontanela, soplo fontanelar de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica nos va a mostrar un crecimiento del ventrículo izquierdo. En la práctica, los colegas que están haciendo de profesores de ustedes les van a detallar qué es lo que pasa, pero
como un spoiler de las próximas sesiones en prácticas, cada uno con su docente, lo que pasa es que el ventrículo se vuelve gordo, les decía, porque hay un problema en la sístole, hay una obstrucción a la sístole ventricular. Entonces, a eso se llama sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Y la característica de la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo es un primer vector ausente. Les digo, esto es solamente un spoiler, ¿no? Porque sus docentes, estoy buscando la lupita, perdón, porque sus docentes les van a explicar esto con claridad meridiana. Normalmente el complejo QRS tiene que empezar con Q, QRS. Y fíjense aquí, no empieza directo con R, directo positivo. No hay primer vector. Y esta misma imagen, sin primer vector, se repite en derivación 1, en derivación L, en B5 y en B6. Empieza sin Q. Esta es una de las partes de la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, hay que ir a buscar esto con un segundo vector grande, pero les digo, esto es parte de la práctica y no de la teoría. La estenosis aórtica tiene datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo con, primero, hay otros datos, pero con ausencia del primer vector. ¿Qué es lo que pasa en la placa? Les decía, el tamaño es normal al principio y es posible que haya cardiomegalia en un periodo mucho más avanzado. La trama vascular pulmonar es normal y a lo mejor hay datos de hipertensión venocapilar pulmonar, si es que el paciente está yendo a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos? Eco. Por ecocardiografía podemos ver la obstrucción y vemos cuál es el gradiente sistólico, esta diferencia. Si es mayor a 50 milímetros de mercurio, eso habla de gravedad. El área valvular, si es menor de 1 centímetro cuadrado, que se hace por planimetría, habla de gravedad. Si es de 0,8, eso es crítico y se puede hacer cateterismo cardíaco, pero el cateterismo cardíaco está reservado solamente para cuando tenemos dudas. El CATE nos va a dar un gradiente definitivo. Prequirúrgico, para ver si es que hay lesiones en las coronarias también, porque vamos a cambiar una válvula, vamos a sacar la sangre fuera, vamos a tener que trabajar con el corazón seco y en un grado de hipoxia también, vamos a entrar en cardioplegia severa, bajando la temperatura del cuerpo y deteniendo el corazón. Y el chiste es que arranque otra vez para que el paciente después pueda salir de bomba de circulación extracorpórea, y para eso es importante conocer fracción de eyección y estado de las coronarias, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, se tiene que ir a abrir esa válvula, pero hay algunos pacientes que no pueden operarse. Entonces, entre tanto se espera una mejoría o que se puedan operar, hay que evitar la congestión pulmonar, se puede dar digitálicos. Es discutible lo de los digitálicos porque un digitálico aumenta la fuerza de contracción y es medio tonto aumentar fuerza de contracción en un ventrículo que es músculo puro. Es decir, ¿para qué vamos a estar esmerándonos si ya estamos dotados de un buen físico? Seguir haciendo pesas, ¿no? Vamos a seguir aumentando la masa y el uso de digitálicos es muy discutible porque el miocardio gordo es miocardio vulnerable y ese miocardio vulnerable es miocardio irritable, puede haber arritmias ahí. Los diuréticos sí, hay que hacerle hacer pipí, hay que disminuir la carga. Si el paciente está en fibrilación auricular, ahí sí se justifican los digitálicos. Se puede utilizar inhibidores ECA, vasodilatadores, con la intención de que lo poquito que sale, salga y se distribuya de manera más o menos pareja. En terapia intensiva se puede utilizar nitroprusiato con el mismo propósito para disminuir la congestión, producir una mejoría sintomática y mejoría de la función del ventrículo izquierdo. Y si el paciente tiene una arritmia severa, podemos utilizar beta bloqueantes o nitratos, que son vasodilatadores, pero son más venodilatadores que arteriodilatadores. Mientras esperamos la cirugía, hay que dar profilaxis antibiótica para evitar que esa estenosis se infecte con gérmenes,
¿De dónde vienen los gérmenes? Habitualmente de la flora oral, de la mucosa oral, ¿no? De las gingivitis, de problemas de higiene dental. Y finalmente, pues hay que operar. Evitar el ejercicio físico, hay muy mala tolerancia al ejercicio, la profilaxis para endocarditis infecciosa, hay que evitar que el paciente tome mucho diurético porque se va a secar, hay que evitar que los vasodilatadores son muy importantes porque va a haber un problema con el gradiente de presión, va a vasodilatar profundamente y el cuerpo va a interpretar que hay hipotensión severa y va a aumentar el gradiente de manera automática, va a aumentar el flujo a través de una válvula que está incompetente para abrirse, una válvula irregular que no se abre bien y vamos a empeorar la función sistólica. Y creo que aquí hay un videíto. ¿Cuándo se opera? Este está con animación. ¿Cuándo se opera? Ideal, cambiar la válvula. ¿Qué es lo que se hace? Se puede poner una prótesis biológica, se hace con piel liofilizada de cerdo, o sea, piel de chancho, y tiene la ventaja de que no necesita anticoagularse. No dura mucho, porque se gasta con el tiempo, es tejido vivo, no propio, análogo, ¿no? Porque todos somos en el fondo, en algún momento de la vida, un poco puercos. Es un análogo, pero se gasta. La piel liofilizada de porcino o el pericardio de bovino, el pericardio de vaca, sirven para hacer esto. Se puede dar en ancianos, su margen de expectativa de vida lo permite, no van a durar para siempre los abuelos, pero tampoco se van a acabar ahorita, y podamos darle 15, quién sabe, 20 años con una prótesis. Se puede dar en embarazadas, porque como es una prótesis biológica, no necesita anticoagulación, y se puede utilizar en pacientes que tienen contraindicaciones para los anticoagulantes orales. En general, las prótesis mecánicas necesitan anticoagulación y necesitamos mantener un rango de anticoagulación con estudios de tiempo, actividad de protrombina e INR, que es el índice normatizado internacional, y ese rango debe estar entre 2 y 3. 3.5 para jóvenes y para ancianitos menos, ¿no? Es de elección en jóvenes porque esto les va a durar para siempre. ¿Y qué es lo que hay que hacer para cambiar? En los sintomáticos, sobre la marcha. En el paciente que tiene una estenosis aórtica y es candidato a un puente coronario, en el paciente con estenosis aórtica severa y que ya ha sido operada de aorta o de alguna otra válvula, vale la pena operarlo también. Los pacientes aórticos con falla ventricular izquierda, incluso sean asintomáticos, pero que tengan una estenosis clínica y ecográficamente significativa y que no toleren el ejercicio, los pacientes que tienen riesgo de progresión, los ancianos en general, y todo sintomático con estenosis aórtica debe ir a cambio valvular. No tengo una imagen de video, he buscado dentro de mis archivos, he perdido una buena parte por un inconveniente de virus intramáquina. Pero fíjense ustedes, parece el que dice aquí 21, es el número 21 de la válvula, se está colocando y parece el módulo lunar. Y la parte negra, la parte oscura que se ve por donde está entrando el hilo, ese es el anillo que se va a pegar. Y aquí por detrás se ve una de las válvulas. Lo interesante es que siempre se coloca así, no se toca la válvula con las manos. ¿Por qué? Porque se deslustra, incluso tocando con guante quirúrgico, se le quita el lustre a la superficie de la válvula protésica y eso lo vuelve trombogénico. Empieza a formar coágulos y disfunciona esta válvula. Hay de varios números, hay una serie de aplicaciones que hablan acerca de válvulas. No tenía la intención de mostrar esto, pero por ejemplo, aquí tengo, y ojalá lo puedan ver, tengo de aórtica y de mitral. Voy a abrir de aórtica que estamos hablando y van a ver que tengo válvulas de 3 tipos y uno puede escoger el tipo de válvula con número y con gradiente. O sea, es como ir a comprar zapatos. Todos nosotros tenemos un número de pie específico para tenis y otro número de pie para zapatos de vestir. Y depende si el modelo es americano, si es brasileño o si es boliviano o si es chino.
Entonces hay variaciones como el cuello de las camisas o el tamaño de los guantes. Entonces las válvulas también tienen varios tamaños y se tiene que estimar. Ahí tenemos una secuencia de tipos de válvulas para aorta. Esta se llama de tilting disc, de doble disco de flujo periférico. El flujo sale por los lados. Válvulas, estas que son biológicas, estas que son de canasta o de disco y bola. Este es de disco que pivotea hacia un lateral. Esta es de disco de pivoteo lateral también. Entonces se escoge. ¿Qué es lo que se hacía antes? Valvulotomías digitales. ¿Qué era eso? Meter el dedo y abrir la aorta a la mala. Claro, un dedo es un poco cruel. Hay gente que tiene dedos y hay gente que tiene ocas. Entonces es complicado ver quién me tocó de cirujano. No sé, a lo mejor utiliza un guante número 40 como para jugador de la NBA. Hay manazas también que no se puede hacer digital ya. Entonces se ha desarrollado esto, que es un método paliativo, que es una valvulotomía con balón, una ruptura de la válvula. Pero eso lo vuelve insuficiente. Sí, claro, nos compra tiempo nomás, ¿no? No es un tratamiento definitivo, compra tiempo. Tiene una mortalidad de más del 60% en el siguiente año y medio, y solamente un 20% de los pacientes que se les hace esto están libres de problemas en el tiempo de 2 años. Entonces, ¿qué hacemos? No queda más alternativa en algunos casos solamente para esperar el momento quirúrgico, y aquí está una imagen radiológica y se abre el globito, se lo abre a la mala, el balón, y se sale. Se ha hecho un intento, esto ha sido el 2001, hace 20 años, 20 años, sí, más o menos, de colocar lo que se llama valve in valve, valva en valva. Entonces, se coloca desde hace 20 años con los primeros intentos una válvula insertada dentro de un catéter. Se abre el catéter, el globo que hemos visto, pero en cuenta de romperlo a la mala solamente, al salir, dejarlo abierto, al salir, se coloca un dispositivo valvular. Esa prótesis colocada ha sido intentada, como les decía, hace 20 años, y este es el primer, estas son las fotografías de ese primer intento. Se coloca el balón en su lugar, se tiene definido dónde se está poniendo, siempre hay marcadores oscuros. Aquí está la coronaria del lado derecho y la coronaria del lado izquierdo. Se abre y se coloca una válvula y después se pone un medio de contraste para ver que esto ha funcionado perfectamente. La fisiopatología rapidita, hay una obstrucción del ventrículo, de las vías de salida del ventrículo izquierdo, las coronarias están ahícito, el ventrículo izquierdo se hace gordo y tardíamente se desplaza hacia la izquierda, aumenta la presión intracavitaria, la presión venocapilar pulmonar, puede haber congestión y edema, y a la larga insuficiencia cardíaca. Vamos a insuficiencia aórtica, porque hoy día vamos a tener el Festival de la Aorta. Estenosis aórtica, insuficiencia. ¿Qué pasa en la insuficiencia? La sangre sale y se vuelve a entrar dentro de la cavidad. Sale y vuelve, y entonces aumenta el volumen diastólico final. En la diástole se está llenando normalmente porque la mitral se abrió, pero aquí pues está en competencia con qué es lo que pasa con la aorta también, que ayuda a llenar. La etiología es mucho más variadita en este caso. Hay desde causas desconocidas a congénitas por válvulas unicúspides, bicúspides o tricúspides, las degeneraciones que se retraen, la enfermedad reumática que va a estenosis primero y a insuficiencia después, la endocarditis infecciosa que suele perforar, fenestrar los agujeritos, la hipertensión arterial que dilata el anillo aórtico e impide que se cierre perfectamente la válvula, la degeneración mixomatosa, que era esa capuchita de la cual yo hablaba ayer, la disección de la aorta, eso es muy interesante. Voy a utilizar el esquema de mi rollo de papel, que es el tubo aórtico, la aorta como vaso sanguíneo. Esta aorta tiene, como se imaginarán ustedes, una túnica muscular, una adventicia, y tiene un endotelio.
¿no? La cubierta endotelial. Entonces, en la pared aparece un coágulo. ¿Y de dónde aparece ese trombo intramural, ese trombo en medio de la pared? Los hipertensos, los diabéticos, los dislipidémicos empiezan a lastimar la estructura de la pared y de pronto hay un vasito sanguíneo que se rompe en el medio del espesor de la pared. Y eso crea un trombo que diseca, rasga a la aorta hacia adentro, separando la túnica íntima del resto. Entonces se empieza a abrir a distal, pues cada latido termina abriendo eso y termina yendo la sangre como en un callejón sin salida, que es un callejón cada vez más largo, porque va rompiendo poco a poco la unión entre la adventicia y la íntima, o el endotelio se va abriendo. El síndrome de Marfan, que es una malformación que incluye varias cosas, aracnodactilia, cutis laxa, coartación de aorta e insuficiencia aórtica, o insuficiencia aórtica y luxación del cristalino. El Marfan es una causa congénita. Traumáticas, paciente se puede golpear con el volante, trauma torácico cerrado, una agresión, no sé, pues el encuentro fortuito con un karateca. Las espondiloartropatías pueden terminar dando insuficiencia aórtica. La sífilis característicamente da inflamación de la aorta, dilatación del anillo aórtico e incompetencia de la válvula. La artritis reumática y todas las enfermedades degenerativas, la osteogénesis imperfecta, las arteritis, la de Takayasu y las arteritis propias del lupus o de las enfermedades inmunológicas, y el síndrome de Ehlers-Danlos también, que nos dan incompetencias por alteración de la matriz colágena de la válvula. También es frecuente en varones. Si es que está presente en mujeres, hay que investigar si no hay una valvulopatía mitral asociada. Y el ventrículo, en su fisiopatología más sencilla, se empieza a distender, y al principio le hace caso a don Frank Starling. A mayor dilatación, mayor fuerza de contracción. Pero como el volumen va aumentando, el ventrículo se va adelgazando y va perdiendo fuerza contráctil. El ventrículo izquierdo termina siendo una bolsa enorme y fabulosa de volumen líquido, harta cantidad de sangre, pero muy mala función sistólica. Desciende esta capacidad de distenderse y contraerse, disminuye la fracción de eyección, disminuye el volumen sistólico y disminuye el gasto cardíaco, y el paciente con cardiomegalia brutal termina en falla cardíaca congestiva. Entonces, en el resumen resumido, la incompetencia del anillo va a dar una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Al principio va a dilatar para compensar, pero va a dilatar tanto que ya no va a compensar nada. Ese radio de grosor y contracción que normalmente se mantiene en todos nosotros empieza por la insuficiencia crónica a dilatar más al ventrículo izquierdo y termina con insuficiencia cardíaca con síntomas tardíos. Los síntomas tardíos, a diferencia del estenótico aórtico, son más tardíos y solamente un pequeño porcentaje hace síncope. Un pequeño porcentaje, no el mayor, hace angina. Hacen insuficiencia cardíaca y disnea, los mismos síntomas de la estenosis, solamente que en menor proporción. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pacientes que hacen falla cardíaca, hipotensión, se ponen pálidos, hipoperfunden distalmente, intenta el cuerpo que la sangre sale y se vuelve, sale y se vuelve. Desde el callado aórtico se vuelve la sangre, entonces del callado a distal no progresa la sangre. Entonces el cuerpo anda pensando, que es un decir, el organismo reacciona de manera refleja, suponiendo que hay una disminución de la perfusión, que de hecho existe, pero el organismo interpreta que lo que está pasando es hipotensión. Entonces aumenta la resistencia vascular sistólica, aumenta la presión sistólica con la intención que la sangre que llega callado vaya por aumento de velocidad hasta distal. Entonces hay vasoconstricción periférica
En el caso de la disección aórtica, como se ha abierto caminito por donde no debería haber, hay que ver diferencias de pulsos en los dos lados, es un evento agudo y doloroso, y el paciente tiene taquicardia, tiene arritmias, porque la sangre no llega donde debería llegar y hace taquicardia compensatoria. Una de las características es el signo de Muset, que son los movimientos de lateralización hacia adelante o atrás de la cabeza, porque la sangre sale con mucha fuerza y tiene un colapso diastólico muy profundo. Sale con fuerza y se entra también con velocidad. Y eso hace que haya una diferencial muy grande. ¿Qué quiero decir? Sistólicas, presión arterial sistólica muy alta y presión diastólica muy bajita. Entonces estamos hablando de 160, 40, 170, 20, diferenciales brutales. El pulso es hiperdinámico, habla de este pulso, se llama pulso de Corrigan, en honor a don Dominique Corrigan, un profesor que pues vio que las pulsaciones son como las que han visto de esa señora. Hay muchos, el Muset que decía el doble signo crural de Traube, hay un pulso doble, pum, el grande, pim, el chiquitito, se pone el fonendoscopio, la campana en la ingle y uno escucha el doble pistoletazo de Durosies, comprimiendo la arteria femoral con la campana del fonendoscopio, el soplo de ida y el soplo de vuelta. Pero, tac, tac, como los disparos de las escopetas en las ferias, ¿no? ¡Ta, ta, ta! El pulso de Quincke es la pulsación capilar que están viendo ustedes ahí, que se ve en uñas, se ve en labios también. El signo de Müller es la pulsación de la úvula. El signo de Becker, en las arterias retinianas al fondo de ojos se las ve latir. El signo de Hill, modificaciones de la presión poplitea, que es mayor a la braquial en más de 60 milímetros de mercurio, y así, hay varias cosas, ¿no? Pulsación del hígado o impulsión sistólica del hígado, del vaso, en fin. ¿Qué es lo que pasa con la insuficiencia aórtica? El fenómeno auscultatorio es diastólico, ¿sí? Es diastólico. ¿Dura toda la diástole? No, es protomeso. El aórtico se deben acordar, el mitral, el estenótico mitral era mesotele, no, este es protomeso. El tono es alto, ahí dice agudo, pero es agudo, ¿no? Es agudo. Y el timbre es aspirativo. ¿Cómo aspirativo? Suena así. Va de más a menitos. El soplo aspirativo y decreciendo es la clave del diagnóstico. Se intensifica cuando el paciente está sentado, cuando se va para adelante y se tiene la posición de plegaria maometana, se le pide que inspire, se oye mejor y se escucha mejor en el borde paraesternal izquierdo, entre el tercer y cuarto espacio intercostal. El paciente, cuando se pone de cuclillas, aumenta la intensidad del soplo y cuando mete aire, hace inspiración sostenida y expiración forzada con la glotis cerrada, es decir, cuando puja, disminuye. Reitero, el tono es aspirativo, decreciendo, va de más a menitos, proto, meso, diastólico, que puede llegar a ser holodiastólico. Escuchamos ese soplo holodiastólico en área aórtica y podemos escuchar el protomeso diastólico en el área mitral, que se llama soplo de Austin-Flint. ¿Qué es lo que pasa? Para que entiendan el soplo de Austin-Flint. La válvula mitral, estamos en diástole, el ventrículo está dilatado y la válvula mitral está abierta, pero la aórtica es incompetente y tiene una insuficiencia aórtica severa. Entonces la sangre se vuelve al ventrículo haciendo remolinos y los remolinos terminan cerrando a la válvula mitral. Es una pseudoestenosis mitral secundaria a insuficiencia aórtica severa. A eso se le llama soplo de Austin-Flint. Entonces tenemos el soplo diastólico, la sístole es limpia, y tenemos unas cardiomegalias macanudas, ¿no?
pacientes con dilatación del ventrículo izquierdo de manera importante. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar la válvula. Hay muy pocas cosas que hacer médicamente, ¿no? Hay pacientes que en un accidente de trauma torácico cerrado, caerse de un andamio, un accidente automovilístico, un golpe, es bastante común los golpes de volante, de esos volantes que son como de Volkswagen tipo combi o de camión, no son volantes hacia adelante, sino son volantes en el sentido horizontal. Los golpes en accidentes pueden darnos rupturas de aorta inclusive, entonces tenemos que entrar a terapia intensiva, estabilizarlo un poco, vasodilatadores, nitroprusiato, dopamina, dobutamina, tratar de salvar esa vida. Si hay disección hay que tratar de hacer el corte respectivo. Si hay endocarditis, tratamiento antibiótico e intentar resolver sobre la marcha. ¿Y cuál es la clave para operar? Hay una regla que se llama la regla 55. Hay que intentar operar antes de que la fracción de eyección sea menos del 55% y antes de que el volumen al final de la sístole sea mayor de 55 milímetros. Normalmente el ventrículo izquierdo en diástole, normalmente en un adulto masculino de más o menos 40 años, el diámetro diastólico tiene que ser 50, 51 milímetros, 5 centímetros de cavidad en diástole. En sístole, 28, 30, porque se hace más chiquita la sístole, ¿no? Un diástole más grande, sístole más chiquito. Cuando la sístole tiene un tamaño de más de 55 milímetros, 5 centímetros de sístole. Antes de eso hay que operarlo. ¿Qué es lo que se hace hoy? Se utiliza este recurso para cambio valvular tanto por estenoso por insuficiencia, que es el ingresar a través de la ingle, pero no por vena, como hemos visto ayer para mitral. Se entra por arteria femoral y se sube por aorta abdominal, aorta torácica, callado aórtico, se entra y hacia ventrículo se clava una aguja y se mete una válvula adosada a un catéter. Ese catéter abre primero a la válvula, la va a forzar a abrirse y al momento de abrirse se va a colocar ahí la TAVI. El TAVI o TAVR, que son las posibilidades de hacer el cambio, ¿no? Vamos a ver una vez más ahí. Se pone y se introduce el catéter, se abre la prótesis y se deja colocada la válvula protésica hecha de material biológico. Se sale con el catéter y la TAVI está puesta en su lugar. Es, les digo, TAVI o TAVR porque es reemplazo percutáneo de válvula aórtica y se acaba de colocar una válvula dentro de una válvula. Por eso se llama valve in valve o válvula en válvula. Rápidamente, ¿qué es lo que pasa con la fisiopatología de la insuficiencia aórtica? La sangre sale, vuelve, lo dilata este ventrículo, a la larga termina también engrosándose para tratar de mandar la sangre sale hasta por acá, se vuelve, sale hasta por acá, se vuelve, y el flujo sanguíneo distal cae, y al caer el flujo distal, el cuerpo aumenta la resistencia vascular periférica, y el paciente termina con una hipertensión sistólica muy alta, pero con diastólica muy pobre. ¿Y por qué la diastólica es tan bajita? Porque la sangre se vuelve por el agujero y nunca existe presión de cierre de esa válvula, porque esa válvula no cierra nunca. Entonces, el paciente tiene sistólicas muy altas, diastólicas muy bajitas de presión arterial, con lo que se conoce como diferencia o diferencial muy grande entre sistólica y diastólica. Aquí hay una muestra de lo que les decía otra vez, la colocada de la TAVI, se insufla y se coloca en ese lugar y tenemos listo el pastel. El costo es evidentemente menor
de estos pacientes, ¿no? Aquí tenemos una imagen de una insuficiencia aórtica y una hipertrofia ventricular izquierda por estenosis. Voy a dejar de compartir y este es el momento de las preguntas. Si tienen alguno de ustedes una pregunta, TAVI no se hace en el medio, no hay posibilidad de hacerla. No tenemos expertos en valvuloplastías primarias. Se hace cirugía todavía a corazón abierto, con más riesgo, por supuesto. Los riesgos de mortalidad en países industrializados oscilan entre el 0,2 y el 2%. Nuestros índices de mortalidad aquí son más altitos. Y el lugar donde más se opera es en Cochabamba y en Santa Cruz. Comparativamente más en Cochabamba que en Santa Cruz, y en La Paz solamente a través de grupos privados de cirugía. ¿Preguntas? En insuficiencia aórtica, les había mencionado, hay soplo protomesodiastólico decreciendo aspirativo, que es en qué fase del ciclo cardíaco es donde sucede, pues en la diástole, toda la diástole, ¿no? Al principio y al medio, protomeso. ¿Cuál es el tono, alto o agudo? ¿Cuál es el timbre? ¿Cuál es el ejemplo? Aspirativo, decreciendo, de más a menitos, de más a menos, y los fenómenos acompañantes, todos los que hemos visto, pues no, desde el Muset, los pulsos amplios, todo lo que caracteriza esa diferencial tan aumentada. El aórtico es de alta mortalidad, y cuando se determina que un paciente es aórtico, lo primero que debe hacerse es proponerle el cambio valvular para el estenótico y para el insuficiente, porque los medicamentos no van a dar. ¿Está bien? ¿No hay preguntas? ¡Súper! Que les vaya bien. Chao. Gracias, doctor.